Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque primeramente somos tus hijos y nos das la oportunidad como hijos de servirte. Venimos por la sangre de Jesucristo que Él vertió en el Calvario. Por Él estamos nosotros en pie, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos este día iniciar una serie sobre algo tan sencillo, pero tan fundamental. Algo tan sencillo que lo andamos ahí en la mano. Levantar es el libro que tenés, Carlos, por favor, levantarlo así. Es el libro que tenemos ahí, pero que a veces, como creyentes antiguos, hay cosas que lo superficial de ese libro no lo sabemos, lo básico de ese libro no lo sabemos. Y también todos aquellos que son nuevos, familias nuevas, deben de comenzar bien, deben de conocer por lo menos lo básico de lo que es la Biblia. Y por esa razón, ese es el tema que vamos a iniciar por lo menos unos 3 domingos. El tema es la Biblia. ¿De qué trata la Biblia? Su confiabilidad. ¿Es confiable la Biblia? Y cómo estudiarla diariamente, ¿verdad? Hay personas nuevas que dicen, yo quiero estudiar la Biblia, pero no sé cómo empezar. Y esta enseñanza va a ir dirigida a eso. Así que yo quiero comenzar con lo más elemental. Sé que hay personas acá que necesitarán mucha humildad para oírme lo que voy a decir, porque sé el ABC, ¿verdad? El ABC. Y lo primero que queremos ver es, ¿qué es la Biblia? Cuando decimos la Biblia, pero en sí un concepto adecuado, atinado. ¿Qué es la Biblia? Si alguien le dijera a usted, mira, ¿y qué es la Biblia? ¿La Biblia? No, tú tenés que estar preparado para decir qué es la Biblia. Bueno, la Biblia es la colección de 66 documentos inspirados por Dios. ¿Qué es la Biblia, hermanos? Es una biblioteca, pues. Es una colección de 66 documentos inspirados por Dios, o sea, soplados por Dios, por la boca de Dios. Es cierto que hubieron hombres que captaron esa revelación, pero el origen de la Biblia es divino. Entonces, se me olvidó qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia, hermanos? Excelente. Es la colección de 66 documentos inspirados por Dios. Estos documentos están divididos en 2 testamentos, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? 39. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. Ellos fueron escritos por ¿qué clase de hombres? Mire la clase de hombres que Dios usó para escribirlo, porque sí, la Biblia es divina, pero también es humana. Es divina porque tiene su origen, es inspirada, es soplada por Dios, exhalada de la boca de Dios, pero también es humana porque fueron humanos lo que la escribieron, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron profetas, sacerdotes, reyes, líderes, apóstoles, gente común y corriente. Y la Biblia fue escrito en
tres lenguajes, podríamos decir. Tres lenguajes que fue escrita la Biblia: hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Esos fueron los tres lenguajes. Cuando alguien le diga a usted, pero vamos a los originales, se refiere a los tres lenguajes originales, ¿verdad? Hebreo, griego y arameo. Así que así es el concepto de la Biblia. Ya vimos lo que es la Biblia, el concepto. Pero ahora bien, ¿de qué trata la Biblia? ¿De qué trata en sí la Biblia? Porque alguien podría decir, no, bueno, la Biblia trata de una colección de historias. La historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de reyes. Alguien podría decir, la Biblia es un manual de conducta. Pero todo eso no es de lo que trata la Biblia. Fíjese bien. Y volvamos a repetir la pregunta. ¿De qué trata la Biblia? Fíjese bien. Hay una manera de decirlo, quizás no es tan sencilla, pero lo voy a decir. Fíjese bien. ¿De qué trata la Biblia? Bueno, trata de que para su gloria Dios está reconciliando consigo mismo al mundo a través del Rey Jesús. Y eso lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Voy a volver a repetir. ¿De qué trata la Biblia? Bueno, la Biblia trata de que para su gloria Dios está reconciliando consigo mismo al mundo a través de ¿quién? Del Rey Jesús. Y eso lo podemos ver ¿desde dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces la Biblia no es una colección de historias. La Biblia trata de Dios, de la redención, de la reconciliación que Él está haciendo consigo mismo, de todos los pecadores escogidos. Entonces, ¿comprendemos eso, hermanos, de qué trata la Biblia? La historia de la Biblia es solo una, y es la historia de Dios. ¿Cuántas historias hay en la Biblia, hermano? Hay varias, pero esas son historias secundarias. La historia principal, el hilo principal de la Biblia es Dios reconciliando a los escogidos, reconciliándolos con Él, ¿verdad? ¿A través de quién, hermano? A través de Jesucristo. Y todo eso es para su gloria. Así que, si le preguntaran a usted, Wilber, ¿de qué trata la Biblia? ¿Qué le diría usted? ¿Qué está haciendo Dios para su gloria? ¿Qué más? ¿Qué más, Mano Cruz? ¿Qué está haciendo Dios para su gloria? A través del Rey Jesús. Y eso lo podemos ver. Pero ¿no será, Eduardo Paniagua, que la Biblia es un manual de conducta? No. Sí, hay moral ahí, pero no ese es el objetivo. El centro de la Biblia es Dios. ¿Quién es el centro de la Biblia, hermano? Es Dios haciendo algo, hermanos, a través de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, reconciliando a pecadores, llamando a sus escogidos, preparando a su iglesia para verla una iglesia gloriosa. Y por último que diga, gloria a Dios, Dios lo hizo. De eso trata la Biblia. Hermanos, ¿estamos siendo ayudados a algo? Tenía una idea diferente quizás usted. ¿De qué trata la Biblia? ¿Verdad? Es el manual del alma, es el manual de conducta, es la mejor moral que hay. Tantas ideas. No se trata de eso.
Entonces, hermanos, sigamos. ¿Cómo está dividida la Biblia? Fíjese bien, cosas tan sencillas. Ya dijimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y el Nuevo Testamento tiene, y en total son 66 documentos, pero inspirados, ¿verdad? Inspirados por Dios. Fueron hombres. Entonces, hermanos, ¿la Biblia es humana? Sí, pero también es divina. O sea, las dos cosas es la Biblia. La Biblia es divina y es humana. Tiene su origen en Dios, por eso es divina. Y es humana porque humanos la escribieron, pero el papel aguanta lo que le ponen. No, en el caso de la Biblia no, porque fue un trabajo de Dios. Fue un trabajo que Dios sopló, Dios, ¿verdad? Tomó a estos hombres y estos hombres escribieron siendo inspirados. Entonces, la Biblia cuando fue escrita fue un milagro, fue un trabajo de Dios, fue algo perfecto, sin error, porque Dios estaba ahí trabajando y Dios no falla. ¿Se entendió eso, hermanos? Ahora, veamos cómo está dividido el Antiguo Testamento. Veamos, ayúdenme ahí, por favor. El Antiguo Testamento está dividido en libros de la ley, que también se le llama Pentateuco. ¿Cuántos son los libros de la ley? 5. ¿Por qué se les llama los libros de la ley? Porque ahí Dios, ¿verdad?, escribió sus leyes, ¿verdad?, sus normas de santidad para acercarse a Él. Ahí Dios escribió los 10 mandamientos, ¿verdad?, la ley moral de Dios, el que llevan el carácter de Dios, el sello de Dios. De eso trata los libros de la ley, que van desde Génesis hasta Deuteronomios. Pero están también los libros históricos. ¿Cuántos son los libros históricos? Son 12, ¿verdad? Ahí desde Josué hasta Esther. ¿Por qué son libros históricos? Porque ahí relata toda la historia de un pueblo. ¿De quién, hermano? Pero acuérdense que es Dios el centro de esa historia, pero usa a personajes. Ahí trata la historia en el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel y Segundas y de Reyes y Esdras, Nehemías y Esther. Esos libros tratan de esa historia. Pero están los libros que se le llaman los libros de sabiduría o los libros poéticos. ¿Cuántos son? 5, ¿verdad? Son libros poéticos. El libro de Génesis no es un libro poético, ¿verdad? Porque alguien le puede decir, no, pero eso de la costilla es simbólico. No, fue literal. Génesis es un libro histórico, literal. No es un libro, digamos, como en poesía, donde hay figuras y todo eso, no. Entonces, los libros de sabiduría son 5. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y luego vienen los profetas mayores. ¿Cuántos profetas mayores son? Ahora, no es que estos profetas se les llame profetas mayores porque son superiores a los profetas menores, no. Se les llama mayores porque son libros más extensos. Por ejemplo, Isaías, ¿cuántos capítulos tiene Isaías? 66, por eso es un libro profeta mayor. Pero Habacuc, ¿cuántos libros tiene? 3, por eso es un profeta menor. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Por qué es un profeta mayor y por qué es un profeta menor? Entonces va a ser muy común para Daisy decir, ¿qué está leyendo? Estoy leyendo los profetas menores.
En este año, en este mes, voy a leer los profetas menores. Y usted, hermano, Melissa, ¿qué está leyendo? Estoy leyendo los profetas mayores. Entonces ya va a ser un lenguaje entre nosotros. Amén, hermanos. Va a ser muy común eso. ¿Cuántos profetas menores son? 12. ¿Y de qué trata el Antiguo Testamento, hermano? En esos 39 libros. ¿De qué trata? Que para su gloria, Dios está reconciliando consigo mismo al mundo. ¿A través de quién? Del Rey Jesús, ¿verdad? Así que ahí estamos. Ahora bien, ¿cómo está dividido el Nuevo Testamento? Fíjese bien, yo lo hice de una manera sencilla. Se puede hacer de otra manera, pero yo lo voy a hacer de una manera sencilla. ¿Cómo está dividido el Nuevo Testamento? ¿Y de qué trata cada una de sus partes? El Nuevo Testamento, la primera parte, se divide en lo que se llama los evangelios. ¿Cómo se llama? Los evangelios son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también en el Nuevo Testamento hay históricos. ¿Cuál es el libro histórico? Hechos. Y existen 22 epístolas. No son pistolas, no, epístolas. Epístola, o sea, cartas pues. Cartas, ¿verdad? Entonces, ahí está. ¿Se entendió eso, hermano? Si alguien te pregunta, ¿cómo está dividido el Nuevo Testamento? ¿Qué le dirías así a quemarropa? 3 partes. Evangelios, que son 4. Historia, que ¿cuántos son? 1. ¿Y epístolas? 22. 22, ¿verdad? 22. Entonces, hermanos, vamos entendiendo algo tan sencillo, pero algo tan básico. Yo sé que los antiguos quizás ya lo saben, pero quizás algunas cositas se les había ya, ¿verdad? Ahí ido, ahora las estamos repasando, porque es nuestro libro diario. Ahora bien, ¿de qué tratan los 4 evangelios? Vamos a irlos desglosando. El Antiguo Testamento, los 39 libros, se enfoca mayormente en la historia de Israel y en las promesas del Salvador que estaba por venir. Los 27 libros del Nuevo Testamento se enfocan ya en la persona de Cristo. ¿En quién se enfocan el Nuevo Testamento, hermano? O sea, el Antiguo Testamento es la historia de Israel y de Cristo, pero opacado, como en lo oscuro, todavía no claro. Pero el Nuevo Testamento es la historia de Cristo, de Dios hecho carne, Jesucristo. Y el establecimiento de la iglesia. Ahora, ¿de qué tratan los 4 evangelios? Ya vamos a verlo, pero los 4 evangelios registran el nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, la muerte, resurrección y la ascensión. Ahora, quiero dar por lo menos a través de este cuadro que vamos a poner la perspectiva de Cristo que da cada uno de los evangelios. Vamos a ver así Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si yo le diría a alguien, quite este cuadro por ahorita, quítelo. Si yo le diría a alguien de ustedes, de los más antiguos, no me respondan. Mira, ¿y por qué es que hay 4 evangelios? Pues, ¿por qué no solo uno, pues? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué es que tiene que haber 4, pues?
¿Qué le diría usted? Quizá alguno rápido, ¿va? Porque ya sabe, es estudioso de las palabras. Pero otro diría, mira, sinceramente, no sé. Me parece que mejor hubiera uno. Quedémonos con Lucas. Pero no, hay sabiduría. El por qué Dios nos ha concedido 4 evangelios. Pero si alguien te dice, bueno, es que cada uno de los evangelios enfatiza un aspecto de Jesucristo. Ahí va la cosa. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Como que de mí escriban 4 libros, ¿verdad? Uno da bastante énfasis de dónde soy yo, en mi humanidad, pues. Mi humanidad, de dónde soy yo, quién eran mis padres. Y el otro libro ya habla de todo lo que yo he hecho. Mire, Job ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto. Todas las obras mías. Y el otro libro habla de las enseñanzas, ¿verdad? De lo que yo he enseñado, en qué me he yo enfatizado. Y el otro libro ya habla cosas más profundas mías, de lo que yo soy. Entonces, así son estos 4 libros que se llaman los 4 evangelios. Hermanos, ¿vamos comprendiendo? El libro de Mateo habla de Cristo como el Rey Mesías. ¿Cómo le habla? O sea, el libro de Mateo está dirigido al pueblo judío mayormente, al pueblo judío. Y el énfasis es comprobarles a ellos por medio de las genealogías que Jesucristo es el Mesías Rey. Ese es el énfasis de ¿qué libro? De Mateo. Por eso ustedes van a ver en el libro de Mateo la palabra reino, el reino de los cielos. El reino de los cielos se enfatiza bastante porque el libro de Mateo habla de Jesucristo, de un aspecto de Jesucristo. ¿Cuál es el énfasis ahí, hermanos? El Rey Mesías. Mateo está dirigido a la audiencia judía, por eso les habla de Abraham, de toda la genealogía, ¿verdad? Para comprobarles a ellos. La frase típica de Mateo es, ¿cuál es la frase típica de Mateo, hermanos? El reino de los cielos. ¿Cuál es la frase que más se repite? El reino de los cielos. El reino de los cielos, porque está hablando de un rey. Se dice que ocurre más de 30 veces la palabra reino de los cielos en Mateo. En los demás no, ocurre menos, pero ahí el énfasis es ese. Estas genealogías están dirigidas para documentar las credenciales de Cristo como Rey. Ahora bien, ¿quedó claro, hermanos, de qué trata Mateo? Cuando usted vaya a leer a Mateo, no olvide de esto, ¿verdad? Ahí en el chat de miembros, ahí van a aparecer todo esto para que usted lo guarde y cuando usted lea, ahí usted se dirija. Ahora bien, Marcos se cree que está dirigido a una audiencia romana gentil. Y un aspecto que resalta Marcos de Cristo es de el Hijo de Dios siervo. ¿Cómo lo resalta, hermano? Como el sirviente, como el siervo. Porque aunque Jesucristo era el Hijo de Dios y era Rey, pero también Él tenía el carácter de siervo. Y Marcos lo resalta bien. Por eso es que hay un versículo clave en Marcos 10:45 que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Entonces, ese es el énfasis de Marcos. ¿Cómo lo ve Marcos a Cristo, hermanos?
como siervo, ¿verdad? Como siervo. Ahora bien, el libro de Lucas, el libro de Lucas resalta mucho la humanidad de Cristo. ¿Qué resalta el libro de Lucas, hermanos? Lo ve como el Hijo del Hombre. Lo ve como el Hijo del Hombre. Lucas está dirigido a una audiencia gentil, ¿verdad? Porque está dirigido a Teófilo, a una audiencia gentil. Y resalta la humanidad de Cristo. Por eso, en el libro de Lucas, usted va a ver un énfasis de su nacimiento en detalle. Más que los otros evangelios, el anuncio a María, el pesebre. Entonces, Lucas enfatiza la humanidad de Jesucristo, ¿verdad? Porque lo presenta como el Hijo como el Hijo del Hombre, el que se compadecía de las multitudes, el que se compadecía del leproso, ¿verdad? El Dios humano que se hizo hombre. Pero viene el libro de Juan. A Juan se le llama el evangelio espiritual. Todos son espirituales, pero así se le llama. Juan resalta a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Cómo lo enfatiza, hermanos? Como el Hijo de Dios. Juan está dirigido tanto a judíos como a gentiles. Por eso usted va a ver que en Juan 1:1 no comienza con genealogías. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era, bueno, ya Lucas y ya le dijo que era humano, pero yo vengo a decirle que este no era cualquier humano. Era el Verbo, era la palabra creadora, y ese Verbo era Dios. Y este estaba con Dios, y por eso en todo el libro hay un énfasis de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y el énfasis es que creamos en Él, que creamos en Él. ¿Cuál es el otro énfasis? Que si Él es el Hijo de Dios, creamos en Él, creamos en Él. Ese es el énfasis. Quite el cuadro, por favor. Quiero ver si voy llegando. Hermanos, solo este lado. Hable de Mateo. ¿Cómo presenta Mateo a Jesucristo? No me vayan a decepcionar, hermano. Excelente. ¿Cuál es la palabra que más se enfatiza en el libro de Mateo? No, solo ellos. Estoy con Mateo, no les den copia. El reino de los cielos. ¿A quién fue dirigido el libro de Mateo? A los judíos. ¿Tendrá algo que ver las genealogías ahí? Sí, porque los judíos conocían las genealogías y entonces a ellos les era común, ¿verdad? Este grupito más, prepárense. Marcos, háblenme de Marcos ustedes. Excelente. ¿Por qué? ¿A quién va dirigido? Romanos gentiles. Pero ¿qué versículo es que resalta a Cristo como el siervo? No, solo allá. Ajá. Excelente. Este grupo, ustedes están ansiosos. Hábleme de Lucas, por favor. ¿Cómo presenta Lucas a Cristo? No oigo. Excelente. ¿Qué más? Exalta la humanidad de Cristo. Más que otros libros. Gracias. Solo ustedes. Hábleme de Juan. ¿Cómo ve a Cristo Juan? Excelente. ¿Qué más? Excelente.
Y hay un énfasis que si es Él es el Hijo de Dios, debemos de creer en Él, ¿verdad? Hermanos, estoy muy contento porque estamos ahí llegando. Ahora, sí es cierto que debemos de conocer los 4 evangelios, cómo ven a Cristo, pero nosotros hemos estado aprendiendo en los estudios de TLI, un grupo de hermanos que nos están ayudando, de hacer preguntas. Y una pregunta que yo haría aplicativa es, ¿qué quiere decir esto para mi vida? ¿Y de qué manera puedo aplicarlo de manera práctica? Esto que vimos de los 4 evangelios, ¿cómo ven los evangelios a Cristo? ¿Cómo puedo aplicarlo de una manera práctica a mi vivir? Porque ustedes están viniendo acá no a recibir conocimiento solamente, sino a recibir conocimiento, pero aplicarlo a nuestra manera de vivir. Porque eso es lo que va a transformar al mundo. Cuando vean la manera como nosotros vivimos, cómo llevamos el evangelio en nuestros hogares. Entonces, una aplicación que yo podría hacer, y preparémonos todos, es que si Mateo presenta a Cristo como ¿quién? Como el Mesías Rey, ¿por qué no entregarme y someterme y obedecerle en lo que Él manda en su palabra? Hay cosas en la palabra de Dios que Él manda que todavía no estemos obedeciéndolas, no nos estemos sometiendo a ellas. Pues usted no ha venido aquí para calentar una banca solamente. Hay que calentarla y venir, no me vayan a malentender. Pero usted ha venido aquí a oír lo que el Rey dice y a hacer lo que el Rey dice. Jesucristo dijo, bien, bueno es que ustedes sepan eso, pero más bienaventurado si las hiciereis, si las pusiereis en práctica. Si Él es el Rey, si Él es el Mesías, y Él manda, y Él mandó a los vientos, y Él mandó a la mar, y Él dijo, y las cosas se hicieron, ¿por qué no ponerle atención? ¿Se congrega usted cuántas veces a la semana? Yo al mes. Sí, fíjese que yo estoy llegando tarde a congregarme, pero a mi trabajo llego puntualmente. Tenga cuidado. Jesucristo no es cualquier cosa. Jesucristo es Rey de Reyes. Y usted va a dar cuenta de eso. ¿Cómo se sometió? Estoy hablando de cosas mínimas. Porque puntualidad es santidad. ¿Qué clase de vida usted está modelando a sus hijos? Si usted viene a la hora de la prédica con sus hijos, ¿qué clase de vida está modelándoles? Pero en el trabajo, usted está puntual ahí. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué mensaje está dirigiendo usted a la sociedad? ¿De quién es Jesús para usted? Amén, hermanos. Porque tenemos que aplicar nuestras vidas. ¿Por qué no entregarme y someterme y obedecerle a su mandato? Basta de ser oidor y calienta bancas. Hay que ser un hacedor. Si Cristo es el siervo, como lo presenta Marcos, ¿cómo lo presenta Marcos a Cristo? El siervo que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. ¿Por qué no servirle a Él, pues? Mire, la iglesia, estamos cansados de la iglesia solo consumidor, consumiendo, oyendo. Pero cuando usted va a dar de lo que usted está oyendo. Si Cristo vino para servir y dar su vida, ¿por qué no nosotros servirle a Él y servir a los demás?
servir a los hermanos y dar nuestras vidas como Él la dio. Pregunta, ¿usted está dando la vida por alguien? ¿O está quitándole la vida a alguien? ¿Usted está viviendo de otro o está viviendo para otros? ¿Cuál es mi vida de servicio al Señor? Dios le ha dado dones a usted, aún Dios le ha dado bienes y no te estoy pidiendo nada. Pero ¿para qué usas toda tu fuerza, todos tus dones? Para mí, para mi familia, para todo lo que yo soy, para guardar, etcétera, etcétera. No es así. Dios nos diseñó para ser sirvientes, primeramente de Cristo, y para ser sirvientes los unos de los hermanos. Hay alguien por lo cual tenemos que orar. Oremos con todo el corazón. Pidamos teléfono, voy a orar porque de esa manera yo estoy sirviendo, estoy dejando mis ocupaciones y orando. Hermanos, hay una hermana en un hospital en San Salvador, necesitamos recoger una ofrenda, aunque sea 10 centavos. Yo lo voy a dar porque con eso sirvo al Señor. Yo quiero servir al Señor. Hermanos, hay que ir a dejar a alguien allá en mi carro. Se va a ensuciar. ¿Cómo que se va a ensuciar? Los carros se ensucian. Los carros se desgastan para servir a los santos. Marcos nos presenta a Cristo como el sirviente y dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué, hermano? Para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, si valoráramos quién es un hijo de Dios, aprovecharíamos todas las oportunidades para servir a un hijo de Dios. Dicen que una vez iban unos hombres en un entierro, llevaban a un cristiano de verdad, un cristiano humilde, sencillo, ¿verdad? Y dice que solo cuatro iban a tirarlo rápido al cementerio, ¿verdad? Y un viejo predicador les dijo, tengan cuidado, les dijo, ustedes están cargando a un templo del Espíritu Santo. Tengan cuidado, ustedes están cargando a un templo del Espíritu Santo. Cuando usted está sirviendo a alguien, está sirviendo a un hijo de Dios. Estamos en las aplicaciones, hermanos. Hermanos, si Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, el que se humanó, el que se llenó de compasión y fue a otros, fue a Zaqueo, y le dijo, hoy voy a almorzar contigo, no importa quién seas, yo quiero tomarme un café contigo, Zaqueo, lleno de compasión, porque yo quiero rescatarte de esa vana manera de vivir. Hermanos, seamos de ese espíritu, de ese hijo de hombre, ¿verdad? Tomémonos un café con las personas para rescatarlos. Hagamos almuerzos y rescatémoslos en el nombre de Jesús, de su vana manera, porque Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. ¿Qué le pasó a él, hermano? Se humanó. Hermanos, ¿y cómo presenta Juan a Cristo? Como el Hijo de Dios, como el Verbo preexistente, como el gran creador. Hermano, ¿por qué no adorarlo? Amén, hermano. ¿Por qué no creer en Él? En sus promesas. Ahí está, hermanos, ¿verdad? Una pequeña aplicación. Ahora, ¿de qué se trata el libro de los Hechos? Si le preguntara yo a usted, no me contesta Jorge y Daisy, no me contesten. Si les preguntara yo a ustedes,
¿De qué trata el libro de los Hechos? ¿De qué me dirían? No me contesten. Solo piensen. ¿De qué trata el libro de los Hechos? Fíjese que el libro de los Hechos es como como una bomba de acción retardada. Muestra los efectos de la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cristo en los 4 evangelios, a lo más que logró llegar fue a 12. Pero de ahí todos se le desertaron. Cristo no tuvo éxito. Cristo fue el más derrotado ahí. Pero en el libro de los Hechos se ven los efectos de Cristo. Y en el libro de los Hechos se ve desde la ascensión, se ve la venida del Espíritu Santo. ¿Qué se ve en el libro de los Hechos? La predicación del Evangelio, el establecimiento de la iglesia por los apóstoles y la predicación del Evangelio, la extensión del Evangelio desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En el libro de los Hechos se puede ver eso, ¿verdad? ¿Entendimos qué se puede ver en el libro de los Hechos, hermanos? ¿O no? ¿O repasamos? ¿De qué tratan las 21 o 22? ¿Cuántas epístolas dije? 22. Vamos a revisar si son 21 o 22. ¿De qué trata eso? Mire, sencillo. Esas 21 o 22 epístolas, ahí está registrado lo que Jesucristo es y lo que Jesucristo ha hecho. Y las implicaciones que eso trae a nuestra vida. O sea, cómo debe de ser nuestra manera de vivir a la luz de lo que Cristo es y lo que Cristo hizo, hasta que Él venga. Así que si le preguntan a usted de qué tratan las 21 o 22 epístolas, trata de lo que Jesucristo es, de lo que Jesucristo ha hecho y las implicaciones para mi vida, mi manera de vivir, dependiendo de cómo Él es y lo que Él ha hecho, cómo debe de ser mi manera de vivir hasta que Él regrese. De eso tratan las 22 epístolas. Y aquí viene algo bien importante que yo quiero detenerme un poquitito. Ya vimos que ¿de qué trata la Biblia? Hermano, ¿de qué trata la Biblia? Quiero oírlos. Para su gloria, Dios está reconciliando consigo mismo al mundo a través del Jesús. Ya vimos que la Biblia no es una colección de normas morales, no es una colección de normas para la buena conducta, no. El centro de la Biblia es Dios reconciliando al mundo. Es la redención a través de Jesucristo, ese es el centro. Pero, ya yendo más específico, hay 5 temas principales en los que la Biblia se enfoca. 5 temas principales. Cuando usted esté leyendo la Biblia, acuérdese de estos temas. Acuérdese de estos temas. El primer tema que enfatiza la Biblia es la revelación de la persona de Dios. O sea, cuando usted vaya a Génesis capítulo 1, 2 y 3, usted no va a encontrar su nombre ahí, no. Acuérdese que el énfasis de la Biblia es la persona de Dios. ¿Cuál es el énfasis? ¿Qué está haciendo Dios ahí?
Ahí se establece cómo Dios ha ordenado reglas, mandamientos de santidad. Ahí usted va a ver, ¿verdad?, la revelación de Dios creando, juzgando, etcétera, etcétera. Pero hay otro tema que enfatiza la Biblia, y es el segundo, y es el juicio por el pecado y la desobediencia. El juicio por el pecado y la desobediencia. Repasemos hasta ahorita. Se vale copiar. ¿Cuáles son los primeros dos temas que la Biblia enfatiza? La persona de Dios, ¿verdad? La revelación de Dios. Y el segundo tema, el juicio por el pecado y la desobediencia. Siempre usted va a encontrar Dios castigando, Dios destruyendo ciudades, Dios matando personas, ¿verdad? Porque por la santidad de Él, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a encontrar el juicio por el pecado y la desobediencia. Una y otra vez en las páginas de la Biblia, las Sagradas Escrituras tratan con el pecado del hombre. ¿Saben que hay 1186 capítulos, 1189 capítulos en la Biblia? Y solo 4 de ellos no involucran a un mundo caído. ¿Quiénes saben cuáles son esos capítulos? Génesis capítulo 1 y 2, ahí no involucra a un mundo caído, ni castigo. Y Apocalipsis capítulo 21 y 22. Son los únicos capítulos que no involucran a la humanidad caída. De ahí todos. Ahora, está el tercer tema. ¿Cuál es el tercer tema? La promesa de recompensa por la fe y la obediencia. Fíjese, el tercer tema es la promesa de recompensa por la fe y la obediencia. Repetidamente desde Génesis hasta Apocalipsis se ve que Dios premia a los que confían en Él. Dios promete ser su Dios, Dios promete llevarlos a su reino, Dios da bienaventuranzas, Dios promete dar tiempos de refrigerio a los que se arrepientan. Entonces ese tema usted lo va a ver, ¿verdad? Dios recompensó a José por haberse abstenido de la tentación. Dios recompensó a Moisés. Dios recompensó a muchos hombres que se mantuvieron firmes. Ese tema usted lo va a ver, las promesas de recompensa de la fe y la obediencia. Pero hay un cuarto tema, y este tema es de los principales, y es la revelación del Señor como Salvador y el sacrificio por el pecado. ¿Cuál es el cuarto tema, hermanos? Presenta a Cristo como el sustituto, como el sacrificio, muriendo por el ser humano. Por eso usted va a ver en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio constantes sacrificios, matando animalitos inocentes, derramando su sangre, porque estaban hablando de Cristo como un sustituto, ¿verdad? Y así lo puede ver a través de toda la historia. Ya en el Nuevo Testamento aparece Cristo ya, ¿verdad? Derramando su vida por mucho. Y en Apocalipsis aparece la exaltación de ese Cristo que derramó su vida. Y el quinto tema es la revelación de la consumación de su reino
y la gloria de Dios y del Cordero. O sea, el quinto tema habla de la consumación. ¿De qué habla el quinto tema? Cuando ya Dios lleva a cabo toda su obra, del establecimiento de su reino que Él inauguró con su primera venida. En la consumación habla de la segunda venida, ¿verdad? Del juicio de los pecadores en el infierno eterno y del premio y de la recompensa de los que creyeron en el reino eterno. De eso trata. Quíteme el cuadro. Vamos a ver. A ver si sacamos por lo menos un 50. ¿De qué trata el primer tema? Excelente. La revelación de la persona de Dios. Segundo tema. Excelente. El juicio por el pecado y la desobediencia. Vamos a encontrar eso ahí. Tercero. Las promesas de recompensa de la fe. Excelente. Cuarto. Como el sacrificio perfecto. Y quinto. Excelente. Un aplauso al Señor, hermanos. Ahora, esto que vamos a hacer, yo quiero que le pongamos mucha, pero mucha atención. Porque aquí voy a enseñar tanto al viejo como al nuevo, o a aquel que dice, ¿cómo? Cuando yo leo la Biblia, ¿cómo debo de leerla? ¿Qué debo de hacer? O sea, ¿qué es lo que yo debo de ver? Suponte que tú te embarcas en este año a leer la Biblia, el Pentateuco, ¿verdad? En este año voy a leer el Pentateuco. Voy a leer un capítulo diario. ¿Verdad? Lo primero que tú debes de ver es leer varias veces ese capítulo, porque en la primera leída, ni papas. Estás distraído, estás ahí con el celular, apágalo. A menos que estés leyendo ahí, yo respeto. Entonces, pide a Dios concentración. Dile al Señor, cuando vayas a leer capítulo 1 de Génesis, Señor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Qué le vamos a pedir? Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Señor, que no ande pensando en el negocio yo. Aquí el negocio es Dios. Ayúdame, inclíname a ver esos cuatro temas aquí, Señor. Ayúdame. Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, para que tu libro no sea aburrido. Gracias, Señor. Amén. Y usted le toca leer, ya leyó Génesis 1, Génesis 2, y ahora va con Génesis 3. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Yo quiero que el más sencillo pueda aprender. Vamos a ver. ¿Me puedes leer, Carlos, ahí Génesis 1? Perdón, Génesis 3. ¿Me lo pone por favor ahí? Muy bien. Génesis capítulo 3, en el versículo 1, la escritura dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 2.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta ahí. Gracias. Gracias, Carlos. Bien. Supóngase que usted leyó su pasaje ya.
Y entonces, veamos, póngame el cuadro hoy. Vamos a ver si hallamos algunos principios. Por lo menos vamos a hallar tres temas de los que ya vimos. No aparecieron ahí señaladitos, ¿verdad? No. ¿O sí? Ahí está. Fíjese bien. Busquemos ahí qué versículo habla de la revelación de la persona de Dios. ¿Qué versículo es el que habla de eso, hermano? Yo voy a hacerlo como yo lo hice, porque sé que estamos en una prédica y todos podríamos tener una opinión de otro versículo, pero encontremos por un momento la revelación de la persona de Dios. ¿En qué versículo se revela a Dios haciendo algo? ¿En cuál? ¿Qué está haciendo Dios ahí? Dios creó todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y también había hecho ¿a quién? A la serpiente. ¿Vemos a Dios en el texto, hermanos? ¿Lo podemos ver? ¿Qué está haciendo Dios ahí? Creando. Bien. Veamos en qué texto aparece la revelación del Salvador, o sea, el sacrificio de Cristo en ese texto. ¿A dónde aparece, hermano? Aparece primero en el versículo 15, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 15? Ahí dice, voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer, que habla de Cristo, y la simiente de la serpiente, Satanás. Y la serpiente de la mujer un día va a venir y ¿qué? Va a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le va a morder él. Entonces ahí está hablando de la venida de un Salvador. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? Entonces vemos que en la Biblia se encuentra ese principio, ¿verdad? De Jesucristo como el Redentor, como el Salvador, Dios como Creador. Y también aquí en el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De qué habla eso de túnicas de pieles? Que hubo un sacrificio ahí. ¿De quién habla, hermanos? De Jesucristo, que para vestirnos nos iba a derramar su sangre. Sí, vamos a ver el juicio sobre el pecado. Veamos, hermanos, ¿qué más? Sí, en el versículo 2, ahí aparece. ¿Qué dice el versículo 2? El juicio sobre el pecado. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis ni le tocaréis, para que no. Ahí anuncia el juicio. ¿Y a dónde lo ejecuta? En el versículo 25. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano. Y lo sacó del Edén. ¿Pudimos ver tres principios ahí, hermanos? ¿Los pudimos ver o no? ¿Cuáles son los tres principios que vimos ahí? La persona de Dios creando. ¿Cuál es el otro principio? Dios, Jesucristo como Salvador. Y el otro, el juicio de Dios sobre el pecado. Hermanos, espero que ustedes hayan entendido cuando estén leyendo la palabra, sea un capítulo o dos,
puedan ustedes ver 1, 2, 3, 4 o 5 principios ahí. Ahora, ponga otra vez acá, hermano, el cuadro, y vamos a hacer algunas aplicaciones. El otro. No, las aplicaciones no, solo el cuadro, ese sí, ahí está. Hermano, cuando leamos un capítulo de la Biblia, siempre hagámonos una pregunta. ¿Qué quiere decir esto para mi vida? ¿Y cómo lo aplico en mi manera de vivir? ¿Qué quiere decir esto para mi vida? ¿Y cómo lo aplico de una manera práctica en mi manera de vivir? Suponiendo que usted está leyendo el capítulo 3, ¿cómo aplicaría eso a usted? Yo le voy a decir cómo yo lo haría. Estoy orando, ¿verdad? Wow, el Señor aparece aquí en Génesis como el creador de la serpiente y de todos los animales. Wow. Señor, te alabo porque tú creaste todas las cosas, incluyéndome a mí, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Usted está viendo a Dios en su estudio diario, pero también está adorándolo. Amén, hermanos. Usted como hijo de Dios tiene deseos. Dios lo ha creado con deseos de adorar. Y ahora esos deseos se revierten y ahora usted como hijo de Dios nacido quiere adorar. No lo que el mundo adora, sino adorar a ese Dios creador. Por eso los nacidos de nuevo me van a entender lo que yo estoy diciendo. El que no es nacido de nuevo lo va a sentir aburrido y tedioso. Pero ¿cómo? ¿Para qué adorar a Dios? Qué aburrido, yo no le hallo, no le entiendo a eso. Pero el nacido de nuevo quiere a su papá, quiere de donde él salió. Y dirá, wow, Dios creó a la serpiente, Dios creó todas las cosas. Padre, también me creaste a mí y por eso te alabo. Qué lindo, ¿verdad? Y usted continúa en su devocional. Wow, Dios es rey y mandó a la primera pareja a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Señor, dame gracia para no solo leer y saber lo que tú dices, sino obedecerlo. Dame gracia, Señor, a no ser como Eva y Adán. Ayúdame a honrarte en este día. Esta semana, Señor, voy a ser tentado. Ayúdame a no caer en tentación. Sé tú mi rey. Ayúdame a ser un hacedor y no solo un religioso oidor. Amén. Amén, hermanos. Y usted sigue en su devocional. ¡Wow! Dios promete un redentor que con su muerte aplastaría la cabeza del adversario y lo busca y lo viste y lo redime con la sangre de un animalito. Y usted comienza, Señor, te agradezco por haber prometido a un redentor y por haberlo enviado a Cristo Jesús. Señor, gracias, porque cuando peco, puedo venir a esa sangre derramada para mi perdón diario. Gracias, Señor. Qué exquisito, Señor, estuvo este capítulo 3 de Génesis. Nunca lo había visto así, Señor. ¡Wow! Mañana sigo en el cuarto. Amén, hermanos. Espero haber llegado y haber puesto algunas gradas para ustedes, para que de esa manera nos podamos acercar a Dios. Y que el más sencillo de acá, el más nuevo de acá, no diga, ¿y cómo puedo leer la Biblia? ¿Qué hago yo al leer el capítulo? Pues lea un capítulo diario, léalo 3 veces y
halle esos 5 temas ahí, búsquelos ahí, y en cada cosa que halle, si es una reprensión, si es un mandato a obedecer, dígale: yo quiero obedecerte, dame gracia. Y si es una obra de Dios que se presenta como el gran creador, adore a ese creador, exáltelo, porque para eso Dios lo ha hecho nacer de nuevo. Amén, hermanos. Démosle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias. Señor, gracias, gracias. Gracias por la cruz. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Constantemente, Señor, en nuestro pecado. Constantemente cuando caemos como Adán y Eva. Constantemente, Señor, tú nos buscas, porque somos tus hijos, y tú has prometido, Señor, redención para tus hijos. Gracias, porque podemos venir con nuestro pecado a ti. Cuántas veces pequemos. Gracias, Señor, por ser el gran creador del universo, por haber creado todas las cosas. Te alabamos, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Señor, ayúdanos. Tú cortas a aquellos, Señor, que pecan. Ayúdanos a no cortar, a no pecar. Ayúdanos a no ser sacados de ese huerto, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en esa comunión íntima contigo y a confesar todo pecado para tener ese huerto siempre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.